Buenas noches, les habla el doctor Daniel Baltasar Sánchez, médico especialista en ginecología y obstetricia del Centro Materno Fetal y Ginecológico San Mateo. En esta oportunidad quiero hacer un video explicando la importancia de la segunda ecografía que se realiza en el primer trimestre. Y esta ecografía nosotros la llamamos ecografía genética. Mal llamada así, porque hoy en día debería llamarse específicamente ecografía del primer trimestre. Y de todas las ecografías que una mujer gestante puede hacerse, es la más importante. Y les voy a explicar por qué. Antes de empezar a dar algunos detalles técnicos de esta ecografía, tengo que comentarles que existen ciertas enfermedades que pueden aparecer durante el embarazo. Específicamente hablamos de 3. Una de ellas es la preeclampsia. La preeclampsia es la condición en la cual en una embarazada se sube la presión arterial, ¿correcto? Y cuando ocurre la preeclampsia, el tratamiento definitivo es finalizar el embarazo. No hay otra forma de tratarla. Y si la preeclampsia ocurre de manera precoz, es decir, en un embarazo que tiene menos de 8 meses de duración, entonces estamos frente a un problema, pues el hecho de finalizar el embarazo traerá consigo un bebé prematuro. Y la prematuridad tiene a su vez otras complicaciones más que no es tema de este video. Pero el asunto es de que una preeclampsia precoz implica terminar el embarazo en un bebé prematuro. La segunda enfermedad importante es el parto prematuro, es decir, el parto que se da antes de las 37 semanas. Y este a su vez también puede ser un prematuro precoz, es decir, un parto que se da antes de las 34 semanas. Y nuevamente entramos en la controversia del bebé prematuro. La pregunta es si es que estas dos enfermedades, tanto la preeclampsia como el parto prematuro, pueden prevenirse o pueden preverse desde edades gestacionales tempranas. Y la respuesta es sí. ¿Cómo? A través de esta ecografía genética. Se le llamó genética porque su principal objetivo era identificar a aquellos bebés que tenían un riesgo incrementado de desarrollar síndrome de Down, que es el trastorno genético más frecuente. Sin embargo, también a esta edad gestacional, que es entre las 12 y las 13 semanas, que es el momento en el cual se hace la ecografía genética, se puede determinar los riesgos para desarrollar preeclampsia y parto prematuro. Bueno, me olvidaba de la tercera posible complicación, que es la restricción del crecimiento intrauterino. Es decir, que un bebito no alcance su potencial genético de desarrollo por problemas de placenta. Entonces también esa posible complicación puede detectarse a través de la ecografía genética. Bueno, se le llama genética porque a través de algunos hallazgos ecográficos diagnosticados a esta edad gestacional, es decir, 12 semanas, 13 semanas, podemos valorar si es que este bebé tiene un riesgo incrementado o no. Siempre a todas las pacientes que vienen entre esa edad gestacional les explico lo siguiente. Esta ecografía no me va a decir si tu bebito tiene sí al 100% un síndrome de Down. No se podría hacer ese diagnóstico a través de una ecografía. Pero lo que sí se puede hacer es valorar el riesgo. Y si el riesgo está incrementado, porque existen algunas alteraciones en la ecografía, entonces sí es importante hacer un estudio adicional para confirmar lo que se sospecha con la ecografía genética. Pero si todo está normal, entonces definitivamente no es necesario hacer estudios adicionales y se asume que es un bebito sano.
¿Correcto? Doctor, ¿y qué estudios o qué hallazgos uno busca en la ecografía genética? Por ahí he visto algunas ecografías donde ofrecen la ecografía genética en 3D, 4D. Bueno, la ecografía genética no se valora en 3D o 4D. La ecografía genética es una evaluación en 2D con un complemento Doppler. Así de simple. Para poder hacer la ecografía genética es importante encontrar una posición específica del bebé, que es en una posición horizontal de perfil mirando hacia arriba. De tal manera que nosotros podamos identificar estructuras como por ejemplo el hueso nasal, que es muy importante. Pues los bebitos que tienen síndrome de Down pueden no tener desarrollado el hueso nasal a esta edad gestacional, que es entre las 2 y las 13 semanas. El otro hallazgo ecográfico importante es la translucencia nucal. La translucencia nucal es un acúmulo de líquido en la nuca que todos los bebés tienen a esta edad gestacional. Cuando esta translucencia se encuentra grande, es decir, que mide más de 3.5 milímetros en promedio, entonces podemos decir que existe un hallazgo ecográfico alterado. Esta translucencia siempre tiene que ser corta, medir menos de 3 milímetros de ser necesario. Pero cuando ya está grande, entonces de todos los hallazgos ecográficos es la que más sensibilidad tiene para diagnosticar bebitos que posiblemente tengan síndrome de Down. Dos marcadores ecográficos importantes, la translucencia nucal y el hueso nasal. Existen otros dos más que quizás son un poquito difíciles de entender, pero igual los tengo que mencionar. Uno de ellos es la presencia del ductus venoso, que es un vaso que se encuentra en el abdomen del bebé, y el otro es el reflujo tricuspidio, es decir, el reflujo que existe en la válvula tricúspide del corazón del bebé. Y a través de la tecnología Doppler uno puede evaluar si es que estos dos marcadores se encuentran dentro de lo normal. ¿Correcto? Entonces, si nosotros identificamos estos 4 marcadores y todos ellos están dentro de lo normal, el riesgo que tiene tu bebé de tener síndrome de Down es bajo. Pero si existen marcadores alterados, llámese una translucencia grande, ausencia de hueso nasal o alteración en el Doppler del ductus venoso o del reflujo tricuspidio, entonces el riesgo va a ser mucho mayor. Y frente a esa situación es importante realizar otros estudios confirmatorios adicionales. En general podría decirles que es necesario, por ejemplo, hacer una amniocentesis, es decir, sacar un poco de líquido amniótico a través de una jeringa y ese líquido amniótico mandarlo a estudiar y identificar células fetales, y esas células fetales se les hace un estudio cromosómico y medirá al 100% si es un bebito que tiene síndrome de Down o es un bebito sano. Pero para poder justificar ese tratamiento invasivo es primero importante hacer la ecografía genética e identificar hallazgos alterados. Por eso se le llamó genética. Pero empecé el video hablando de que también se pueden predecir enfermedades como la preeclampsia y el parto prematuro. ¿Y cómo predecimos preeclampsia? Haciendo una evaluación Doppler de las dos arterias que irrigan el útero y se llaman arterias uterinas. Si estas tienen una alta resistencia al flujo de sangre, entonces tienes un alto riesgo de poder hacer preeclampsia. Y la tercera enfermedad que les hablé, que es la restricción del crecimiento intraútero. ¿Y cómo nosotros valoramos la posibilidad de un parto prematuro? Simplemente midiendo el cuello del útero. El cuello del útero tiene una medida normal, que en general es entre 3 y 5 centímetros. Pero si este cuello uterino está acortado, es decir, menos de 2.5 centímetros, entonces esta paciente tiene un alto riesgo de hacer parto prematuro. Doctor, y nosotros en obstetricia solamente nos quedamos con la valoración de los riesgos, es decir, ¿podemos hacer algo para que nosotros podamos cambiar esta condición en aquellas pacientes que tienen alguna alteración?
La respuesta es sí, y es por eso que esta ecografía del primer trimestre es la más importante de todas. Porque si identificamos que tienes un alto riesgo de hacer preeclampsia, podemos utilizar un tratamiento y evitar o disminuir ese riesgo que tienes y evitar que aparezca la enfermedad. Lo mismo ocurre con el parto prematuro. Podemos dar un tratamiento desde tan temprano como las 11 semanas para evitar de que tu bebito nazca antes de término. Entonces es por eso que esta ecografía que se llama genética es la más importante. Doctor, ¿y si podemos saber qué sexo es el bebé? La ecografía genética nos ayuda también a adelantarnos de manera precoz a saber qué sexo podría ser tu bebito. ¿Correcto? ¿Qué más podemos nosotros identificar en la ecografía genética? Una evaluación morfológica, es decir, podemos ya desde tan pequeñito el bebé ver si existen algunas malformaciones congénitas que se denominan mayores. Porque tenemos que recordar que a esta edad gestacional el bebé todavía no ha completado el 100% de su desarrollo, pero ya se pueden identificar ciertas malformaciones que muchas veces son incompatibles con la vida. Entonces también se puede hacer una valoración morfológica a esta edad gestacional, pero la valoración morfológica completa se hace en la siguiente ecografía, que es la ecografía morfológica que se hace a las 22 semanas y será tema de otro video. Pero por ahora, hoy estamos hablando de la ecografía genética. Entonces no se olviden, quizás es la ecografía más importante a realizar. Es una ecografía que se hace por un abordaje abdominal y también transvaginal, que en general dura 30-40 minutos en función de cómo el bebito se ponga en posición y que nos da muy valiosa información. Así que la recomendación que les doy es realizarse esta ecografía. Pueden no hacerse las demás, pero esta no debe dejar de hacerse. Bueno, espero haya sido claro y haya podido ayudarlas y orientarlas en el tema de las ecografías. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Espero poder volvernos a encontrar. Gracias.